Yo voy a hacer una pequeña introducción, no porque ustedes no conozcan, ni sepan, ni tengan su propia evaluación de lo que es hoy Alejandro, pero tenerlo cerca todas las noches durante un año seguido no es poca cosa. Hay que estar y compartir con él un personaje, una persona de características distintas a lo que nosotros comúnmente conocemos. Es un profesional comprometido totalmente con la profesión, es un profesional que brinda no solamente su arte, sus herramientas para la consecución del personaje al que se lo ha convocado para representar, sino también tiene unas características que no las voy a adelantar ahora, podría adelantarlas sin problemas, pero que seguramente vamos a ir deduciendo sobre la marcha de nuestra conversación. Tiene que ver con su capacidad de juego de niño en una persona adulta, reflexiva, inteligente y demás. Esto para nosotros los actores es como una llave mágica, una llave que abre puertas de conocimiento, puertas de acercamiento a los personajes, y Alejandro tiene esas características. Tiene, por otro lado, dije que no les iba a decir, pero las voy a decir, tiene, por otro lado, una enorme relación con el público. Quiero decir, es ese tipo de actores que se inquieta ante la presencia del otro. Tiene alguien a quien decirle algo y los quiere cerca, quiere que se los oiga. Yo lo veo porque yo también a veces lo hago, espiar la cara, el espíritu, el volumen, no solamente la cantidad, sino la calidad de los espectadores que están, para establecer esa comunicación inevitable, esa comunicación necesaria que el actor tiene que tener con el espectador. Es alguien que arriba del escenario se brinda hasta el 100%, en ese compromiso de acercarse al corazón del que lo está escuchando y que lo ha venido a ver. Llama poderosamente la atención la generosidad y el compromiso que tiene Alejandro con su entorno de todo tipo, su entorno cercano, el mediano y el lejano, quiero decir, referido a lo que le toca vivir hoy por hoy históricamente. Eso también a nosotros nos enaltece como actores, no ser indiferentes a lo que la sociedad hoy por hoy nos ha armado como entorno, nos ha armado como escenografía para convivir. Primero, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es muy lindo esto para mí. Gracias, de verdad. Y estamos en una escuela de dos señores que yo admiro profundamente, porque me parece que con lo que más me quedo es con lo último que dijo y con el hecho de generar. Es muy importante en nuestra tarea el generar un espacio amable entre los compañeros. Así como en este caso pude hacerlo, en muchos otros lugares no pude hacerlo. Y sinceramente me encontré con dos señorazos, y con dos compañeros, en el mejor de los sentidos de las palabras, de lujo como son Osvaldo y Diego. Fue muy fácil con ellos generar un clima amable, de cordialidad y de construcción. Esto que nosotros como actores, desde mi punto de vista, tenemos que comprender sí o sí, que es lo vincular, es el estar con el otro y en el otro. Un enorme maestro mío decía que el único irreemplazable en el teatro es el actor, y todos comprendemos por qué. Y yo le agregué que el único de verdad irreemplazable en el teatro es el espectador. Sencillamente por esto, porque es el espectador quien nos construye. Se construye un ritual todas las noches, donde para mí es fundamental el intercambio con el compañero sí o sí, y el intercambio con el público sí o sí. Nos gustaría conocer a ellos, me pongo de aquel lado, un poco cómo fue los comienzos, qué pensaste, qué pasó. Vengo de familia burguesa, clase media, acomodada. Esto significa haber tenido una educación determinada
una formación determinada siendo niño y adolescente, en un país muy complejo, muy complejo, donde yo era niño en la década del 60 y preadolescente en la década del 70 y adolescente. Estoy hablando de dos dictaduras militares nefastas que, entre otras cosas, a mí esa coyuntura no me permitía preguntarme ni siquiera si me gustaba la sopa. Había que seguir los parámetros dictaminados, tanto socialmente como familiarmente. Entonces no tenía ninguna chance de preguntarme qué quería, ninguna. Cosa que hoy me maravilla de los pibes, esa chance la tienen, esa posibilidad la tienen. Mis únicos espacios verdaderamente bellos eran los de la soledad. En mi casa había un tanque de agua alto, yo me subía al tanque de agua y me quedaba arriba del tanque solito, imaginando cosas, fantaseando cosas. No tenía posibilidad de poder hacer. Pero a los 18 años no tenía ninguna idea de nada, y muy perdido, o por inquieto, le pregunto a una amiga qué libro me recomendaba. Y ella, gracias a todos los santos, me recomendó Rayuela de Cortázar. Y yo, por supuesto, lo devoré, pero lo que sí fue contundente fue el observar esa belleza y decir, yo quiero saber de qué me está hablando este señor. A partir de allí entro en un taller de narrativa breve, en un taller de pintura y en un taller de teatro. Y me toca pasar en una de las clases. Y yo, curiosamente, así muy parecido a esto, el espacio, pero muy parecido a esta lucecita que me está dando, mis compañeros allí y yo acá, y yo por primera vez en mi vida, en lugar de sentirme juzgado o descalificado, la mirada de mis compañeros y la mirada del maestro me contenían. Yo dije, acá puedo empezar a jugar. Y pude recuperar lo que hoy comprendo, los maravillosos juegos de infancia. En esa misma escuela, un compañero pasa y estaba barriendo. Y sencillamente el maestro le dijo, no hagas que barres, barré. Y dije, bueno, a lo mejor se trata de eso. Hoy, 30 años después, yo para mí mismo digo, no hagas que barré, barré. Y cada vez es más profundo, cada vez es más profundo, cada vez es más profundo. Entonces, a los 2 años de estudiar me puse a laburar. Experiencias verdaderamente muy frustrantes desde todo punto de vista. Las primeras 20. Con la gravedad de víctima de mi ignorancia, yo ya creía que era actor. Y de fracaso en fracaso, más cierta arrogancia, prepotencia, ignorancia así, muy expuesta. Tuve la dicha de contar con un buen psicoanalista con el que actualmente sigo contando ya hace más de 30 años. Y me dijo, ¿querés ser actor? Y dije, claro, bueno, aprendé entonces. Y ahí ese fue el otro cimbronazo. Entonces yo creo que lo mejor que hice como actor fue dedicarme a aprender. Y pasé por grandes maestros. Entonces, si se habla de un actor sólido, se habla de un actor sólido porque comprendió que nuestro oficio requiere un aprendizaje muy profundo, muy profundo.
y voy a ser grosero una sola vez, a partir de haber adquirido esa solidez, yo iba a cualquier formato y no me tocaba en el culo ninguna caña de pescar, porque yo sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba haciendo. Director más, menos, yo sabía lo que estaba haciendo, conocía las herramientas, ¿entendés? Los sabios hablan de aprender a aprender, y yo sé que me voy a ir de este mundo aprendiendo. La fascinación de hacer funciones todas las noches es que yo aprendo todas las noches. Cuando yo hablaba de cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo, es que es en realidad limpiar. De pronto aparece un brote y seguir limpiando para otro brote. Y afortunadamente nuestra carrera es bellísima y generosísima, porque está íntimamente ligado con la existencia. Y de ofrecer belleza. Entonces también hay que limpiar mucho todo lo que tiene que ver con esos aspectos no bellos que me habitan, para poder ofrecer. O sea, hablo de comprensión, hablo de conciencia. Yo hoy sé que soy un buen actor, pero sé que soy un buen actor por formación, fundamentalmente. Yo tuve la dicha de trabajar con grandes directores teatrales y con grandes directores cinematográficos. Lo más bello de las experiencias es intercambiar con ellos, tener acceso a ellos, escucharlos, estar con ellos, ver por dónde les pasa lo que quieren crear, ponernos, este es mi punto de vista, ponerme al servicio de la creación del director. Ese es un tesoro que yo tengo. Puedo nombrarles 20 de los grandes de verdad en Argentina, como teatralmente hablando y cinematográficamente hablando. Y luego de eso, que me den un premio, a mí me gusta. Pero estar nominado con Alejandro Aguado para un mismo premio en el Auditorio de Mar del Plata y que de repente no sabíamos si lo ganaba él o ganaba yo le decía lo ganás vos, él me decía no, pero por ahí lo ganás vos, qué sé yo, y que cuando se sabe que lo va a ganar él, me agarró del brazo y me llevó arriba del escenario, cosa que nunca he visto y que fue compartida por todos en el sentido de que es solidario. No, no es solidaridad, es ser genuino con lo que sucede. Lo que sea, no lo hace nadie. Voy a ser sincero. ¡Qué bueno! ¿Viste que me tocó a mí! Y es así. Me agarró el brazo porque lo rompía, porque yo no quería subir. Fue un poquito tenso, porque no quería subir. Yo no quería subir, si era de él el premio. Pero era absolutamente, era así. Fue muy natural porque para mí era así, no existía ninguna duda. No hace mucho me hicieron un reportaje y me dice, ¿qué te gusta más, hacer cine, televisión o teatro? Y yo dije, fui educado para el teatro. Nosotros tenemos un arte milenario que es el teatro. El cine no es milenario, la televisión menos. El teatro es milenario. Las herramientas que nosotros poseemos para los distintos géneros, como decía recién Alejandro, son las mismas, son las del teatro. Cuando yo le contaba una experiencia que yo tuve, y me meto un poco nada más que para dar pie al trabajo tuyo, cuando me tocó hacer el personaje de Sinistri en Mi Cuñado, en el año 1992, era un personaje que me pidió Oscar Viale para que yo lo haga porque era un personaje teatral, yo tenía terror en las cámaras, terror. Pero terror era, me daba como cosa de agarrar. Y dije, qué bueno, estoy temblando, voy a hacer este tipo de un hiperkinético. Entonces, hablaba así, y se afoma por ese lado. O sea, que pude capitalizar el miedo, transportarlo, transformarlo en la actividad de un personaje que tiene determinada característica. Después de todo, que me hubiese dicho, no. Pero porque además el creador sos vos. El que crea ese personaje. Tal cual. De las dos. Tal cual. Yo considero que acuerdo completamente, mi formación y mi punto de vista además es teatral. Luego yo adapto a los distintos formatos,
pero la comprensión de la realización es siempre teatral. Y Alejandro tiene una memoria increíble, increíble. Sí, con la letra sí. Me está pasando ahora con la edad que no me acuerdo de los nombres de las personas. Los papayones importantes. La letra me la aprendo bien, la aprendo fácil. Pero eso también fue formación. Eso también me lo dio la formación. Es un músculo que evidentemente hay que ejercitarlo. Y bueno, lo ejercité. Sí. Nosotros cuando estábamos ensayando el placar, Alejandro nos llevaba siglos adelante sabiendo todas las letras e incluso a veces las letras de los otros. Eso es una enorme ventaja. No, hay algo divino que me pasa, que yo estoy entre patas y a mí me gusta mucho escuchar a los compañeros. Es verdad. Mucho. Es una manera de vivir la obra. Bueno, está bien que lo diga, pero lo voy a decir. Yo veo a los compañeros que están en ese... allá. Sí, charlando de... Yo vivo la obra, vivo la totalidad, la vivo escuchándolos. Sí, sí. Y los disfruto mucho, sobre todo a Cacho y a Diego, escuchándolos, mucho. Yo tuve que ir a buscar a los maestros. Primero con 3 años con este maestro, después 3 años con otro maestro. Claro, sé que es importante. Yo tengo... La verdad, para mí los más grandes, los míos. Que aparte los profesores van a coincidir. Uno es Raúl Serrano y el otro es un señor que falleció que no lo conoce nadie. Es curioso lo que me pasó con él. Yo ya era actor, ya trabajaba. Puedo nombrarles a 10 maestros que tuve además. Julio Ordano es un hombre que yo le estoy muy agradecido también. ¿Quién hizo danza al teatro aquí? ¿Vos, Mayra, no? Yo sé. Tuve 3 años con Silvio Vladimir, que yo trabajando y la disfruté enormemente también, muchísimo. Aprendí mucho con ella, estoy muy agradecido. Después distintas técnicas, no vienen al caso, pero yo tengo la fantasía de seguir aprendiendo técnicas. Este señor se llamaba Alberto Rodríguez Muñoz, fue un capo, o uno de los capos, los creadores de un movimiento extraordinario que existió en Argentina, que se llamó Teatro Independiente, donde existían grupos maravillosos como Fray Mocho, donde existían directores verdaderamente extraordinarios como Oscar Ferriño, Alejandra Boero, de donde él seguramente mamó mucho de lo que sabe, mucho. Ellos fueron un ejemplo, ellos también marcaron es por acá, muchachos, es por acá. Este señor Alberto Rodríguez Muñoz se especializó en el lenguaje. Él era dramaturgo, era director teatral y era docente. Y él esencialmente puso su atención en la palabra. Yo tuve la dicha de compartir, de ríanse, porque para reírse, de tomar clases individuales con este señor durante 2 años. Yo le iba a ver a Argentores, él era vicepresidente del Argadator, en esa salita divina que tenía. Él sentado y yo en el escenario y él felpeándome a lo pavote y diciéndome no. Y le estoy infinitamente agradecido a ese señor. Hubo una apuesta, dicen que mítica, en los 50 de La Gaviota, dirigida por él, que fue un referente muy importante para el teatro de la época. El conservatorio era el conservatorio, funcionaba maravillosamente bien. Y curiosamente Cacho salió de una camada extraordinaria. Cacho, Jorge Marrales, Susupe Coraro, Beatriz Spelsini, se entregó el Cóndor de Plata hace 2 semanas a la realización 2013 y la homenajearon a Zipe Linkowski, actriz que si no han visto, os recomiendo que la observen. Hay un par de películas con trabajos de ella, para mí una actriz verdaderamente fabulosa. Y sube al escenario Pepe Soriano. Pepe la presenta a Zipe diciendo sencillamente una actriz. Y me gustó, él dijo un actor cuando habló de mí. Yo voy por la calle y puedo decirle que soy un actor conocido,
pero me dicen, hey, actor. Que me digan actor me gusta mucho, mucho, es lo más lindo que me pueden decir. Hay una pequeña anécdota que yo creo que la conté, pero que sirve para refrescarla, de Zippelinkowski, un día que fue a saludar al San Martín a Alberto Segado en una obra donde Alberto trabajaba. Otro actor que la palabra actor le queda impecable. Y estaba extraordinario, y según me contaba a mí Alberto, que ya no tenemos entre nosotros, vio que en el espejo de los camarines del San Martín, son varios espejos en distintos lugares, vio que mientras él lo abrazaba a él, Zippelinkowski, y llorando, diciendo emocionada, es un trabajo extraordinario, se miraba al espejo a ver cómo lloraba. Estos somos nosotros. Esto nos pasa todos los días. Sí, porque es parte de nuestro trabajo. Porque es llamativo, y es para aprenderlo en serio, por lo menos para empezar por comprenderlo y después no volverse esquizofrénico con el asunto, porque está el que realiza y está el que está observando la realización en uno mismo. Sí. Tal cual. Por supuesto no todo el tiempo, pero uno está realizando, se está vinculando, y por un instante está observando la vinculación. No es poca cosa. O esta belleza que nos ofrece la profesión de tener, de explorar profundamente en nuestro universo emocional y sensitivo. Y de pronto uno descubre que tiene visión periférica, porque te lo ofreció la profesión a partir del trabajo mismo. Que de pronto el oído es mucho más que el oído, el olfato es mucho más que el olfato. La experiencia de ser actor es una experiencia absolutamente integral que nos involucra en alma y cuerpo. A diferencia de otras profesiones, ¿no? Es decir, uno es carpintero, bueno, necesita instrumentos para trabajar la madera, pues si no puede hacer nada. Pero en el caso nuestro es tan complejo y sí, solo los años nos dan la posibilidad de ir entendiendo por dónde va la cosa, y no la sabemos todavía. Hay algo muy lindo que Raúl lo ofrece en sus libros, que él habla siempre de aparato psicofísico. Sí, claro. De la integridad. Y ese es un universo a indagar por los siglos de los siglos, en esta vida, en la que viene y en la que vendrán. Sí. Y uno desde allí ofrece su tarea. Si no, no es, me parece. Si no, uno observa interpretaciones que uno como espectador las observa sin contenido. Claro. ¿Tu historia personal te influye hoy por hoy en tu trabajo? ¿Te viene de vez en cuando las imágenes del chico? No solamente esta que contaste, tu experiencia concreta de vida. Sí. Yo no soy de los actores que también por formación, porque hemos hablado que hay distintas técnicas, yo no indago en la memoria para la construcción. Pero sí hay cosas que me permito, que es que en la vinculación, vuelvo a lo que le dije a Cacho, el que crea en ese instante soy yo con todo mi aparato psicofísico. Vienen los recuerdos, claro. Y yo yo les doy la bienvenida. No sé si está bien o mal, pero yo les doy la contra bienvenida. Claro. Y los vivencio. Claro. Cuando construís en el cine, y a veces te toca arrancar por la última escena que debería ser la primera, y en mitad de la película dice, no, mejor arranquemos, vamos para allá que tenemos la locación. ¿Cómo construís dentro tuyo ese mecanismo que da como resultado un personaje coherente? Porque también es cierto que lo podés construir y el personaje no se entiende. Onofre decía algo divino. Él entregaba los carnets en actores. Onofre Lovero, otro enorme actor argentino, otro enorme docente, otro enorme teatrista, formador también, generador de esa etapa maravillosa que era Teatro Independiente. Fue presidente de la Asociación de Actores y él entregaba el carnet.
que tuve la dicha que me lo entrega a mí hace casi 30, y él decía dos cosas divinas. Una es que el actor es un servidor del pueblo. Vaya a saber por qué yo me lo tomé en serio. Y me gustó la frase que le decía ese señor y dije, a ver qué pasa. Y me gustó. Y lo intento. Y esto sí es cierto, les juro que lo intento. Sea donde sea, en una plaza, en la tele, en el cine, en el teatro, en una radio, donde sea. Yo intento servir, ofrecer un servicio. Y él decía otra frase divina, que es una vieja frase italiana, que cuando un actor gasta la suela de un zapato arriba del escenario, jamás puede abandonar la profesión. Y las dos cosas a mí me pasaron. Yo cinematográficamente soy un soldadito, porque siempre entendí y entiendo, ahí el irreemplazable es la cámara, la que manda la cámara. Y el que sabe, el que conoce la película, que está haciendo y que quiere realizar es el director. Yo me pongo al servicio de la creación del director, que es además el que observa. Sí es cierto que tengo cierto empecinamiento, y esto sí es teatral, es en que haya coherencia entre la secuencia 52 con la secuencia 2. Y trato de comprender e ir construyendo junto con el director, ¿cómo se diría, Mari? Llamémosle el recorrido lógico, peripecia, lo decían los griegos. Un itinerario. Un itinerario. Trato de que haya lógica, que haya cierta lógica entre el comportamiento. Yo filmo la escena, la secuencia 30. Y la semana que viene filmo la 31. Entonces trato de saber lo que sucedió en la 30 para arrancar la 31 desde ese mismo lugar, para que haya lógica después luego en el armado. Pero si el director es director, está muy atento a todo esto. ¿Y la tele qué es para vos? ¿Qué te significa? Así como el teatro es el territorio, para mí, del actor y del público, o mejor dicho, no, el territorio del actor. Esencialmente el teatro es el territorio del actor. Ahí yo se la peleo al director hasta las últimas consecuencias. Si tengo ganas, si encuentro un bien intercambiar, porque a veces sucede que no tenemos un bien intercambiar. Suele suceder. El cine es el territorio de la cámara y del director, sí o sí. La televisión, desde mi punto de vista, y lo digo con fastidio, es el territorio del productor. Yo creo que es un medio formidable, donde yo como espectador tuve la dicha de ver ciclos de televisión realizada por argentinos, con guionistas memorables, con directores memorables y con actores memorables, que yo hoy, de hace unos cuantos años, no la observo. Afortunadamente, está sucediendo desde hace 3, 4 años a la fecha, lo que se llama, lo que deviene de la televisión digital abierta, que se hacen concursos. De esos concursos seleccionan 6 proyectos y se realizan miniseries apoyadas desde el INCA y desde distintas universidades para que esos proyectos puedan desarrollarse, y si algún canal abierto se digne a ser generoso con nosotros y con nuestro público, en lugar de poner latas mexicanas de la década del 80, tenemos la chance de poder observarlos. Yo hace muchos años que dejé de hacer tiras, y yo no quiero hacer tiras, porque no la paso bien, entiendo que no puedo desarrollar mi trabajo como a mí me gusta hacerlo, como yo sé hacer. Si en cambio accedo y gustoso a lo que se llama miniserie o unitarios, para que entiendan, una tira se hace un capítulo por día. El unitario se hace un capítulo por semana. Entonces son otros tiempos, otro desarrollo,
otra comprensión, otra experiencia laboral, y donde yo ahí, esencialmente, yo tengo la necesidad como intérprete, volviendo, y ojalá esto sea cierto, que yo quiero ser un servidor. Si no hay contenido, para mí no tiene ningún sentido. Y yo no observo contenidos en la televisión abierta argentina hoy. Y me da mucha tristeza y mucha pena. Porque desde el punto de vista profesional, guionistas, directores, técnicos, actores, estamos recontra capacitados para hacer una excelentísima televisión. La historia nuestra nos lo dice. Sin embargo, no sucede. Entonces agradezco cada tanto tener chance de hacer estas miniseries y las hago con muchísimo gusto. Y después como espectador, y esto no es chamullo, es en serio, en el único lugar donde me clavo es en cada encuentro, porque encuentro cosas que me gustan, que me da gusto. Lo otro ya sinceramente hasta me molesta, porque sí es cierto que somos servidores. ¿Cómo es posible que un espacio masivo como servicio ofrezca la violencia, la degradación del individuo, la degradación del prójimo, el no cuidar lo común, que todo esté al servicio del consumo y de la frivolidad? Me da mucha pena, la verdad que me da pena. Porque además yo creo en la televisión, si la televisión estuviese al servicio de la comunidad, sería una herramienta verdaderamente extraordinaria. Hablabas dijiste al pasar hablabas de técnicas que has obtenido a lo largo de tu formación, que hasta el día de hoy vas desarrollando. ¿Cómo entra esta decisión al momento de encarar un proyecto teatral, que es lo que creo que nos interesa? ¿Cómo buscas dentro de esas técnicas? Que, digamos, es como un pequeño archivo, vas sacándote... Yo ya armé mi boliche. Ya armé mi boliche y depende mucho de por dónde quiera ir el director. Y aplico lo que se encuentra en mi boliche al servicio de por dónde quiere ir el director. Sencillamente es eso. De todos modos, una vez estrenado, pasa que también es cierto, acá también necesito un paréntesis. Hay un teatro que Cacho y yo amamos profundamente y al que le estamos profundamente agradecidos, que es lo que se llama, lo que el viejo ruso hace 100 años llamó teatro de arte. Nosotros, además esencialmente, Cacho y yo esencialmente somos trabajadores. Pero además de amar eso, también entendemos que vivimos en esta sociedad, que nos gusta vivir bien, que nos gusta tener una buena vida. Entonces accedemos a lo que se denomina teatro comercial, donde sí o sí hay que comprender las reglas del juego y adaptarse. Si yo tuviese la dicha, la felicidad de poder acceder a un teatro de arte y tener acceso a un dinero normal que me permita también tener una calidad de vida interesante, no lo dudaría. No lo encuentro en la Argentina desde que soy actor. Cuando tuve acceso a eso, era gratis. O excepciones en los teatros oficiales. Sí, de verdad. San Martín o Cervantes, que de pronto sucedía. Pero porque también eso no es teatro comercial, tiene otro servicio que acá, disculpen la grosería, la gente que hoy maneja el teatro más importante de habla hispana, que es el San Martín, no lo comprende, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es el teatro que supo estar entre los 8 o 7 teatros más importantes dramáticos del mundo. El mundo, de verdad. De verdad. Entonces, el teatro comercial a mí lo que me permite es acomodarme a las exigencias de la producción, que
yo les puedo asegurar que no es nada grato ensayar 2 meses y estrenar. Pero sí es cierto que el ejercicio de la función diaria me da una posibilidad infinita. Y yo a partir del estreno, que yendo a un discípulo del viejo ruso, que llamaba Meyerhold, decía que no entendía por qué el crítico iba a la función de estreno, porque desde su punto de vista el día del estreno era el día del primer ensayo. Y acá empato con la frase del por qué el público. El para qué. Yo no estoy arriba de eso. El viejo ruso nos odiaba, decía que aquel que estaba arriba del escenario al servicio de su narcisismo había que expulsarlo del teatro. Estamos hablando de hace 100 años de la Rusia pre-Stalin, ¿no? Claro, claro. Estamos para otra cosa arriba del escenario, no para la vanidad del mundo. Entonces, lo que yo, una vez que sucede el estreno, una vez que estará al servicio de las exigencias de la producción, a partir de ese estreno, yo comienzo a profundizar en la medida de lo posible, de indagar en este boliche que yo me armé con las distintas técnicas, a ver qué calza, por dónde, de qué manera, qué conviene, qué no conviene. De todos modos, déjame decirte que estoy limpiando a los pavotes. Claro, la manera de incorporar, a medida que pasan los años y la experiencia, es la de la cebolla, ¿viste? Sacar y sacar y sacar y sacar, para ser lo más genuino posible. No son compartimentos estancos las técnicas aprendidas, no es que uno va y saca, claro. No, al contrario. Se hace una mezcla muy extraña donde hemos aprendido de todo y donde, como decía Alejandro, surge espontáneamente lo que necesitas en el momento que lo necesitas. A ver si de acuerdo a la obra, de acuerdo al director, de acuerdo a lo que sea. Pero es cierto, se complementan todas las técnicas. Bienvenidas todas. Bienvenidísimas todas. No se enfrentan, al contrario, se complementan. A uno le pasa que por ahí le salen las cosas bien o hace una muestra y ya se cree esa cosa del ego que vos dijiste que te pasaba en las primeras experiencias tuyas, y decir, bueno, ya está, ya me la sé toda. Y creo que nos pasa un poquito a todos eso, y que vos digas que querés seguir aprendiendo, ahí uno se pone a pensar y hace un parate. ¿Sabes qué pasa? Que aprender es divino, en el verdadero sentido de la palabra. Divino. Es lo más lindo que me puede pasar a mí, como hombre, como amante, como actor, como espectador. Es muy bello aprender. Para mí, tener la posibilidad de aprender. Es verdaderamente bello, en el mejor sentido de la palabra también. Nada, esto que nos puede pasar en los comienzos, de creernos que ya sabemos, también es parte de la vida misma, pero claro, es así. Después la experiencia te va indicando que no. Sobre todo las frustraciones, pero bienvenido todo eso. Cuando yo hablo de que Cacho comprende la intrascendencia de la otredad, comprender el teatro para mí, para él, esencialmente es en el otro. Esto de comprender que uno no es más importante que el otro, significa comprender que esa vanidad, que ese ego, que está en todos nosotros, no es lo que verdaderamente trasciende e importa. Lo que importa es en nosotros. ¿Qué te dio esta profesión? ¿En qué cambiaste de ese chiquito que eras a lo que hoy sos, digamos? ¿Qué encontraste en vos que en ese momento no sabías? Contundente con la respuesta. Yo hoy sé que si me hubiese encontrado en el teatro, si no hubiese encontrado el teatro, sería profundamente infeliz. Quizá no estaría acá con ustedes. Digo, no estaría acá. Esa época, acá tiro otra y la tiro, y quien quiera escucharla, que la escuche. A mí las drogas me asesinaron. Perdí 5 años preciosos de mi vida.
intoxicándome. Sí. No, al servicio de la formación, y al servicio de la comprensión, y al servicio de la evolución, la intoxicación no es a favor. Siempre hablo de mí y de mi experiencia. A mí el teatro me dio la posibilidad de poder conectar con algo que yo ingenuamente supe mucho tiempo después que tenía que ver con lo creativo. Que tiene que ver con que yo tenía la posibilidad de poder crear. Que a partir de mi imaginación yo podía realizar desde adentro mío, no que la afuera me lo dé. Yo me transformaba, gracias al teatro, en un creador. Y la palabra creador, dicha con sencillez, con toda la sencillez del mundo, creador es sencillito, no es el actor. Es el trabajador que tiene la posibilidad de poder realizar, poder crear. Eso que parece muy poquito es muchísimo. Cuando yo tuve la posibilidad de poder comprender que estaba realizando y que estaba haciendo, pero desde adentro, y donde tenía que indagar era en mi universo personal para poder crear, eso fue un inmenso alivio y una enorme satisfacción. Y me vi obligado a indagar cada vez más profundamente en mi ser y en mi existencia, para poder ofrecer cada vez más contenido y más belleza en la medida de lo posible. Dicho groseramente, el teatro me salvó la vida. Dicho amorosamente, gracias al teatro soy feliz. Estamos tentados. ¿Cómo te sentís vos al compartir un equipo de trabajo en el que están los actores y además están los otros? Trabajo. No me pongo en ningún lugar distinto. Siempre para mí es mucho más gratificante, rico y delicioso tirar paredes con Cacho, por ejemplo. Cuando tirá vuelve una mejor, tirá vuelve una mejor. Cuando el no actor tirá, tiene el 4 de copa. Bueno, ¿qué hacemos con el 4 de copa? Y vamos, pero no me pongo en ningún lugar. Trato, sí, de colaborar en la causa. Y si tengo quien escucha, de poder ofrecer algunas cositas, como para ver si podemos enriquecer el laburo. Pero yo, sea actor o sea no actor, yo siempre intento, por lo menos lo intento, estar con el otro. A mí me sucede con el otro. Y si es un monólogo, me sucede con el autor, ¿entendés? En esa vinculación, con esas palabras. Pero es siempre con el otro y en el otro. Y si el otro juega otro juego, y bueno, hagamos lo que podamos. Pero la intención es siempre ir siempre queremos ir a poder rozar el cielo con las manos, tal cual. No siempre todo el tiempo pasado fue mejor. Empezamos con una coincidencia. Uno un poco elige lo mejor con lo que se ha quedado en la vida, pero a los dos nos ha pasado que en el pasado también ha habido cosas malas en todo sentido, ¿no? Desde el punto de vista que uno lo quiera ver. Y hay una frase que coincide exactamente con lo que tiene que ver con el actor. El actor y el aquí y el ahora. El actor, el presente. Eso para mí es como central. Yo puedo pensar en el futuro en la ficción.
¿Por qué? Porque el personaje, si bien no piensa el futuro porque está viviendo el aquí y el ahora, el actor sí está pensando en el futuro porque tiene que construir en un tiempo determinado un periplo, una trayectoria, un recorrido, como decíamos hace un rato. Pero lo que yo rescato en lo personal, y creo que a lo mejor coincidimos, es que no, el futuro es lo que podamos construir hoy. El futuro va a ser lo que podamos construir hoy. La pelea que demos hoy, la pelea que da Alejandro cuando dice yo no voy a hacer mentira, porque veo que no es la calidad que yo necesito para expresarme. Un Alejandro, 2 Alejandro, 10 Alejandro, 100 Alejandro cambiarían el futuro. Entonces, me parece que todo pasa por un plantarse en el presente y decir, esto es lo que yo pienso hoy, lo digo y lo acciono. Porque también es fácil decir, digo, pues un peso de revés, y la televisión no es la televisión que yo quisiera. Bueno, completamente de acuerdo. ¿Cuál es la que completamente de acuerdo? No sé, si vos me pedís ahora cuál es la televisión que preferiría, sí, una televisión con contenido y demás, pero ¿cómo sé? No lo sé. Hay intentos, pequeños intentos, como lo que hace TDA, y como lo que hace el INCA, pequeños intentos donde aparecen nuevos directores, nuevos actores, actores jóvenes, actores que han trabajado en lugares donde nadie los ha visto, pero que son buenos, son creativos. Y de esa manera se va a construir. Ahora, yo me veo un viejito peleando todavía como estamos peleando hoy. No es fácil, es una pelea fuerte, difícil. Coincido en todo, y él en ese sentido para mí es ejemplo, porque lo es. Así como para que exista el hecho teatral, tiene que existir sí o sí el aquí y ahora. Y tenemos la responsabilidad de aquí y ahora, en cada pequeñísimo acto de nuestra vida. Primero, ¿qué queremos hacer con nuestra profesión? Y cómo la queremos llevar. Y esto es infinito, por eso no sé con respecto al qué pasará conmigo. Me parece que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad en cada pequeño acto de realizar al servicio de la sociedad en la que queremos vivir. Aquí y ahora, no mañana, no en un futuro. Es ahora. Y sin esperar que lo hagan por nosotros, porque no lo van a hacer por nosotros. Somos cada uno de nosotros intentando ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros para vivir en una sociedad mejor. Elodín fue un ejemplo en ese sentido. Cambiarnos a nosotros mismos para después cambiar la sociedad. Pero primero nosotros. Y en cada instante, en cada momento, hay una responsabilidad. Y es una palabra preciosa. Hay una responsabilidad. Si vos querés que tengamos un teatro bello, un teatro mejor, un cine mejor, una televisión mejor, tenés una responsabilidad en ese sentido. ¿Con quién te hubiera gustado tomar clases que no necesariamente haya fallecido, sino puede ser alguien de la misma generación? Hay un actor que yo admiro muchísimo, que es de mi generación, que profundizó su formación en una técnica, ¿cómo llamarla? No convencional, alejada del teatro que nosotros conocemos, o del cine, o de la televisión. Es una formación que nació con Grotowski, la siguió bárbaro. Se llama Guillermo Angelelli, un actor que yo admiro y quiero muchísimo. Y en algún momento iré a entrenar con él cuando encuentre un poco más de tiempo. Como recomendación, si me permitís la prepotencia de la palabra, es el formarte bien en una técnica, primero,
profundamente y después ir incorporando distintos aspectos, distintas técnicas. Pero primero formarte muy, muy sólidamente en una técnica. Sí. Que en la Argentina, sí o sí, pasan dos cosas desde mi punto de vista. Una es la herencia cultural milenaria. El teatro argentino tiene más de 200 años de historia. Más de 200. Ya en la colonia todavía había teatro en la Argentina. En el virreinato. Cuando llegan los italianos, a partir de 1880, vienen con su cultura. Y en esa mezcla entre lo criollo y el italiano se forma en la Argentina, el español también, una técnica, vamos a llamarlo así, de teatro típicamente argentina, que nació con el circo, continuó con el sainete y derivó en el grotesco, donde yo me deleito profundamente cuando observo a esos actores, que les puedo nombrar no menos de 100. Pongamos a Nini Marshall como a una de ellas, por ejemplo, ¿no? Esa es una formación que nos viene por herencia, gracias a todos los santos. Y después viene la que llegó primero, que entiendo yo que llega luego. Seguramente Cunil habrá sido uno de los primeros a traer. Después vino Hedy Krila, que traen en realidad lo que yo considero que es lo que Strasberg comprendió del método de Stanislavski, que son dos cosas distintas. Una cosa es Strasberg y otra cosa es Stanislavski, a quien le apasiona invito a que investigue. Y creo que más o menos casi diría en un 100%, nuestro trabajo se desarrolla en esas áreas. Tanto en la herencia cultural centenaria, como en esta formación que estalló en la década del 60 con el advenimiento de Hedy Krila y todos los Gandolfo, Aleso, Fernández, que desarrollaron lo que, según, acá no me meto en una controversia, pero me encanta, lo que según Strasberg es Stanislavski, pero en realidad no, es Strasberg. Stanislavski, hay otras partes que invito a que, bueno, no invito a nada. Están acá, en un momento estabas hablando como de toda otra línea más strasberiana que fue acá, sí. Que no casualmente pero fue más comercial y que Serrano no la llamemos más comercial. lo fue también. También, sí, por supuesto. La realidad es que sí, tuvo como más sí, aceptación. sí, no, y de digamos, hecho, Raúl sí. llega a Rumania después, ya estaba medio acá todo. Digamos, él estaba como a la vereda enfrente de casi todo, de Fernández, de Aleso. Sí, ¿no? sí. Y Pasa que yo necesité hablar de esto porque hay un enojo mío, batalla completamente perdida. O sea, ya ni siquiera es enojo, es un comentario con usted. Este país siempre fue riquísimo desde el punto de vista teatral y cinematográfico. Opinión personal, sucedió algo para mi gusto catastrófico, que fue una nefasta revolución llamada Libertadora en 1955, donde a partir de ese momento se produce una degradación de la cultura nacional y popular. Y comienzan a importarse de todo punto de vista tendencias culturales. El teatro no fue ajeno a eso. Acá existía una corriente teatral riquísima. Hace poco yo lamenté la pérdida, se fue Carmen Vallejo. Ustedes quizás no conocen, vos sí. Carmen Vallejo, yo siempre fantaseé con invitarla a un sitio que no se enseñe a hacer el grotesco, porque parece que ella lo hacía como nadie. Y se fue y no lo aprendimos, o por lo menos yo no lo aprendí. Curiosamente, a partir del 55 desaparece esa corriente teatral. Desaparecen los autores.
desaparecen los directores. Y incorporamos el teatro del mundo, que nos olvidamos del nuestro. Con el cine pasó exactamente lo mismo. Si yo tengo que pedirles algo, es que cuidemos lo nuestro y hagamos lo que y que florezca y que se expanda. Lo nuestro, ¿quiénes somos nosotros? Ese es mi deseo a futuro. ¿Qué experiencia tienen ustedes con la escritura en función de la actuación, de la formación? No, digo que, aparte pusiste el énfasis en que la narrativa te había llamado la atención, que la pintura, bueno, la habías dejado, pero son expresiones artísticas, formas de expresarse. Una sola cosa iba a decir, después siguiente, sabe más que nada. Entiendo, a lo mejor equivocado, pero por lo menos lo entiendo acá, podemos debatirlo. Que el narrador, el instante que está narrando, es aquí y ahora. ¿Comprendés lo que te quiero decir? Sí. Aunque se refiera a lo que sucedió hace 300 años. Él está en ese aquí y ahora. Entonces es lo que entiendo, no lo comprendo porque no sé de narrativa. Pero sospecho que debe haber algo de eso. No, por eso lo amplié y dije escritura. Claro. Porque una cosa es escribir dramaturgia y otra cosa es... Por supuesto. Y otra cosa es Mira, en 40 años de carrera, ponerle 60 obras de teatro y innumerable cantidad de actores, no hay un actor, no hay uno que yo no haya conocido, que me haya dicho, estoy escribiendo, quiero escribir y tengo acá y no me sale. Todo. El no me sale es la clave. Digo, yo tengo editado una novela, tengo cuentos por todos lados, bueno, pero no puedo escribir teatro. Es decir, no me sale. Quiero decir, cada cual dice que es la clave. No, y la clave es, el tema es que dentro de uno están todas las capacidades. A mí también me gustaría pintar, porque seguramente tengo un mundo, pero no lo sé hacer. Nosotros aprendimos a ser actores y no a ser escritores. ¿Me se entiende? Y por supuesto que hay actores que escriben. Bueno, Torcachir, Julio Chávez, hay actores que escriben. Es verdad, bueno, han podido desarrollar esa capacidad. Pero en cada uno de los actores está la increíble necesidad de escribir. Vas a saber por qué, pero no todo lo puede concretar. Esa es la realidad. El contacto que nosotros tenemos con la escritura, y esto lo digo desde el punto de vista personal, es enorme. Creo que es un equivalente o sea, el escritor narra en un papel. Nosotros narramos. Somos escritores también. Somos escritores, pero se manifiesta de otra manera. Estamos narrando, estamos escribiendo, pasa que de otro modo. Con la acción. Sí, claro, con todo lo que implica la acción. ¿Que el escritor sería un lápiz y el público un papel? Para nosotros, qué linda pregunta, déjame pensarla, te la respondo en 10 años. Lo que es cierto es que detrás de cada gesto hay una palabra que lo explica. Por ahí en ese sentido hay una puede relación ser dialéctica. que estás escribiendo cuando estás creando un personaje. En realidad la palabra la puerta de entrada a todo un universo. El autor me da la palabra. Y yo con la palabra, en la puerta de entrada de ese universo, comienzo a narrar a partir de la acción. Dejémoslo ahí para no entrar en complejidades, porque al utilizar la palabra acción ya se compromete todo el aparato psicofísico, con todo lo que eso significa. Hablo de intelecto, hablo de emocionalidad, hablo de experiencia. Y más que hablo de deseo fundamentalmente más que y hablo de conflicto.
pienso en el adjetivo, pensaba en el adjetivo. Digo, cuando tenés que actuar, cuando tenés que crear un personaje y tenés por dónde pasa la palabra, por dónde pasa el escribir, digo, pasa por poder aportarle al personaje sentido a través de los adjetivos, además de las acciones. Sí. Bueno, sí, es complejo. No, repetime esto último. Sentido. A ver. Me gustó mucho la idea de esta traspolación de que cuando estás creando un personaje o cuando estás actuando, estás escribiendo, ¿no? Sí, como, claro. usarla como metáfora y para poder traducirla, digo, además del verbo, de la acción, Claro. cuando vos pensás, le estás aplicando un adjetivo, por eso la importancia de la palabra en lo que estás haciendo. Digo, podría ser una actuación que no tenga ningún tipo de diálogo, pero los adjetivos están constantemente describiendo lo que estás haciendo. No, ¿no? está, aunque no tenga media palabra, está repleto de contenido. En ese sentido, digo, que estás escribiendo cuando Por supuesto, hay una narración. Pasa que pasa por otra zona. Es una escritura que tiene otra vía de expresión, la escritura al fin. A lo mejor para aclarar esto, que me pasó una vez, y yo siempre lo cuento, siendo profesor del Conservatorio Nacional en el año 82, 83, había una alumna que escribía. Una alumna de teatro que escribía, yo sabía que escribía, le mostraba a sus compañeros y demás. Y en un día hizo una escena de Marco de Neri, de una narración, entonces, de un cuento de Marco de Neri. Lo comenzó a actuar y yo tuve que pararla para decirlo, me lo estás narrando y no me lo estás actuando. Yo me entero de lo que vos me estás diciendo, pero lo estás construyendo desde la narración. ¿Qué quiere decir? Que no utilizaba el cuerpo, que no le daba lógica a las acciones, que no tenía objetivos, simplemente estaba narrando. Era lo mismo que si se quedara sentada y me contara el cuento. ¿Se entiende? Entonces ahí está la gran cosa diferencia. completamente distinta. Claro. Una cosa es la narración verbal, que es una narración, y otra cosa es una actuación. Con lo que significa la palabra actuación, que viene de acción. La diferencia del lector, que a partir de lo que lee, observa el mundo, el teatro debe ofrecer la narración para que se observe desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista de la acción, y vuelvo a decir, con todo lo que implica la acción. Se observa esa narración para que el espectador reciba lo narrado. Nosotros tenemos que eliminar de nosotros mismos la ansiedad de creer que no estamos haciendo nada. Cuando uno dice, viene una vez a la clase, una vez, yo también venía una vez por semana. Yo también iba una vez por semana. Es decir, yo había terminado el conservatorio y después hice un taller con Krila, después hice un taller con Julio Giordano, después hice varios talleres. Y un taller iba una vez por semana. Y me enriquecía de la misma manera porque ese día que tenía la clase la vivía, como decía recién, hace un rato Alejandro, con todo, sin márgenes, bueno, bien, me tomo un mate, no, la trataba de conseguir, ¿no? Trataba de conseguir exprimir lo que podía de esa clase. Y esa clase me servía, yo viví mucho tiempo yendo una vez a clase de arte dramático. Por supuesto que después uno empieza a tener la necesidad de meterse, aunque sea con un par de amigos, a hacer una obra de teatro, y está bueno, y yo lo aconsejo, me parece bárbaro, pero no se critique la ansiedad de querer tener más, porque no pasa por ahí. Yo te diría, bueno, anda ahora y vete las películas que pasa, que nos remitió a todos Muriel, no sé si vos estás en el mismo año, pero hay un montón de películas para ver. Lo que tengas a mano es bueno. En nuestra profesión lo que tiene de grandioso y maravilloso, que todo nos sirve. Lo que vemos en la calle, el accidente allá, lo que dice Maki, lo que dice Cristina, todo nos sirve, si estamos como una esponja. Si solamente nos remitimos que vengo a la clase y ahí quiero aprender, estamos perdidos. Se aprende todos los días en todo momento. Y te agrego algo más. Ahí está. No tiene por qué ser una vez por semana. Claro. Juntate y pegate a esos que quieren ensayar 3 veces por semana, 4 veces por semana. Y es una continuidad de la clase. Claro. Es más, yo les quería preguntar a ustedes, que
creo que es un buen aporte para todos. ¿Qué es ensayar? Mi experiencia con el ensayo no es un juego permanente entre, y lo puede decir mujer mejor que yo, entre frustraciones, pequeños logros, frustraciones grandes, es decir, no lo voy a conseguir nunca, sí, hoy parece ser que apareció una puntita. Yo sufro los ensayos, los sufro, les digo la verdad, los sufro los ensayos. Me congratulo y la verdad que me disfruto mucho cuando de repente aparece algo que parece ser que es el camino. Nunca es el camino, nunca es el camino, realmente era un camino equivocado. Entonces entre eso de repetir y volver y equivocarte y pegarte la cabeza contra la pared, las veces que mi mujer me escuchó decir, no, yo sí, maestro, no lo puedo decir, y después resultó ser el personaje premiado, todo lo que ustedes quieran. Es un mundo de sufrimiento para mí. Yo odio los ensayos. Lo que decía antes, me peleo con el director, sí, es una pelea constante hasta que aparece y aflora algo, donde uno se instala y dice, bueno, acá llegué y esto es, o dice, sigo indagando todas las noches, que es nuestra manera de verlo en la profesión. En un sentido soy muy serranístico, que es a la cancha, muchachos. Es ensayo y error, tal cual. Y la dialéctica con eso, y a la cancha y a reflexionar sobre lo que pasó. Lo cierto es que se inicia un camino que no conduce a ningún sitio. Hay que despojarse completamente de la palabra resultado, y mucho más, tratándose de nosotros, se trata de experimentar. Y a la cancha, y a experimentar, y a la cancha, y a experimentar, y a vincularse con el ensayo, vincular práctica y reflexión, y siempre, ida y vuelta, 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 ida y vuelta. Después es función, lo mismo, es lo mismo. No vamos a ningún sitio, eso es rarísimo, por lo menos me parece a mí. Pero ya hace rato que me olvidé de la palabra resultado. No los busco. Esto también me lo dio la formación, vamos a experimentar, hay que realizar la experiencia. Con todas las herramientas que nos da la profesión y la formación. Pero a experimentar. Vamos en la función 300 y yo salgo de la escena tal y reflexiono con respecto a lo sucedido. Tal cual. El otro día voy con lo reflexionado a experimentar de vuelta. Los ensayos son frustrantes y gloriosos. No esperes resultados porque ahí la frustración va a ser más grande aún. Permanentemente se nos plantea lo resolutivo, el resolver. Si no tenemos nada para resolver, fuimos. No hay desapareció lo nuestro. Porque empecemos porque viene desde la narrativa. Indagar en esos mundos es verdaderamente infinito. Porque mi existencia es infinita. En ese sentido, en términos de comprensión, permanentemente voy comprendiendo más profundamente u otras cosas. Mucho más tratándose de si el autor es autor, van a empezar con Shakespeare. Y bueno, arrancan hoy y dentro de 70 años van a decir, ¡ah, no, era así! ¿De qué época fue Shakespeare? ¿Qué había en ese entonces? ¿De qué está hablando? ¿Qué nos movía? Así como hoy nos mueven otras cosas, la tecnología, la locura, el estrés y qué sé yo. ¿Qué nos movía Shakespeare? ¿De qué quería hablar? ¿Qué era a veces hablábamos, ¿no?, por venir a la clase, ¿qué era la muerte de verdad? ¿Qué era la sangre? ¿Qué era esto? Mataban a uno y te cortaban la cabeza y seguía la cosa para adelante. ¿Qué era el poder
ser rey y querer ser rey a toda costa, aún matando al propio hermano, matando al padre. ¿Se entiende? Es decir, entender esos mundos de aquel entonces también es parte del trabajo nuestro. Eso es lo que hace que también nosotros crezcamos como actores, porque también estamos creciendo como seres humanos. No busquen en esta profesión ningún tipo de garantías. Ni resoluciones. Pasa por otro lado. Sí. Que es infinitamente, para quien ama la profesión, es infinitamente más glorioso. No hay ninguna, por lo menos yo vivo con la angustia de lo que vendrá. Me sigue pasando hoy y sigo sin aprenderlo, intento aprenderlo y sigo sin aprenderlo. Termina el placador el 28 de septiembre, yo estoy pensando en marzo del 2000 por cuestiones psíquicas que tengo que resolver, ¿no? Porque uno tiene que sobrevivir. Es una profesión que genera mucha incertidumbre desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la mirada del otro, desde el punto de vista... A mí me parece que hay incertidumbre. Y gracias a Dios yo puedo hoy aceptar la incertidumbre y tomarla como beneficiosa en lugar de padecerla. No saber está bueno, porque te invita a colocar, como yo te digo que quiero aprender, es que acepto no saber. El ensayo es eso. El instante previo al ensayo, vos no sabés. Solamente conocés las herramientas que vas a aplicar. No sabés qué va a pasar. Esa incertidumbre que genera cagazo, que genera angustia, bueno, es motor en lugar de ser ancla. Motoriza para realizar la experiencia. Cuando yo rajo ya hace muchos años, no tanto, pero yo aprendí. Encuentro a alguien que me dice, mira viejo, la cosa es así, automáticamente a partir de ese instante dejé de escuchar y me fui. Por errores que hayas cometido, que hoy a la distancia decís, uy, acá me equivoqué, si podés narrar algunos de esos hermosos recuerdos para ver cómo lo solucionaste. Tiene que ver con lo mismo, Sí. el creer que es un error, es un error. ¿Entendés? La experiencia es la experiencia. No hay errores. El error existe cuando uno tiene la ilusión, el preconcepto. Y comparás lo sucedido con lo platónicamente deseado y sí, va a ser un error, lógicamente. La experiencia es otra cosa, viva la dialéctica del trabajo creativo del actor. Gracias. Yo narro desde allí, construyo desde allí. Y bienvenido sea el error, que me permite seguir experimentando y seguir investigando y seguir profundizando. Llamémoslo error. Yo quiero llamarlo acontecimiento. La belleza admite el barro, admite la suciedad, admite lo imperfecto. Gracias a Dios esto también es un gran alivio en mi vida, el comprender de verdad que soy una personita. Fin.